Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a contar un poco de dónde salen las relaciones trigonométricas. También te voy a mostrar cómo puedo encontrar un montón de relaciones o identidades trigonométricas que voy a usar para demostrar identidades más feas. Y también, ya que estamos, ver un poquito de cómo se pueden usar estas relaciones que voy a encontrar para demostrar alguna identidad. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si yo trazo una raya horizontal y otra formando, por ejemplo, un ángulo con ellas, ¿ves? Dos líneas. Y voy cortando con perpendiculares a la horizontal, o sea, con rayas verticales, así, voy a formar un montón de triangulitos que son semejantes. Debes acordarte que van a ser semejantes porque en principio tienen dos ángulos que estoy segura que son iguales, como tanto el tercero también, porque la suma vale 180. Uno de los ángulos comunes va a ser este. ¿Por qué? Porque para este triangulito que tengo acá, tengo el mismo ángulo que para este otro triángulo que es más grande, este que está acá, ves que lo abarca. O es el mismo para este otro triangulito que está acá, que también abarca a los otros. O sea, tengo un triángulo acá, un triángulo acá, un triángulo más chiquitito acá. Y así siguiendo, tengo infinitos triángulos. Entonces, cuando los triángulos son semejantes, si yo divido los lados, me va a dar igual. Es decir, si por ejemplo hago, supongamos que este es el lado 1 y este, digamos, el opuesto. El opuesto es porque es opuesto a este ángulo. Si quiero una flechita, lo corto. Este es opuesto. Sobre el que está al lado del ángulo, pero más chiquito, que sería el adyacente. Y por otro lado tengo este, que es el más largo, que se llama hipotenusa. En los triángulos rectángulos esto también sería cateto 1, cateto 2 y hipotenusa. Los catetos y hipotenusa. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo. Si yo hago, por ejemplo, este cateto, este que es el lado opuesto, dividido este de acá abajo, que es el adyacente para este triangulito chiquitito que está acá. Y hago lo mismo para este. ¿Ves? Esto, el X2 sería desde acá hasta acá. Sería todo esto, ¿no? Esto sería el X2. Si hago Y1 sobre X1, Y2 sobre X2. Si hago Y3 sobre toda esta distancia que sería X3. Y4 sobre toda esta distancia de acá a acá, que sería X4. Voy haciendo estas divisiones, ¿ves? Estas divisiones que escribí acá porque para que las tengas claras. X1, Y1 sobre X1, Y2 sobre X2, Y3 sobre X3. También puedo hacer X2 sobre, perdón, X2 sobre Rho sub 2, X1 sobre Rho sub 1, uno para cada uno de los triángulos, ¿no? Entonces obtengo igualdades, porque siempre esa división me da igual porque son semejantes. Si no lo crees, hacete un dibujito, pruébalo, míralo, a ver si ves. Y podés contar cuántas veces puedo hacer esto, qué puedo hacer. Puedo hacer este sobre este, también puedo hacer este sobre este, y me va a dar lo mismo que si hago este sobre este para el otro triángulo. O sea, siempre los lados homólogos, la división de los lados homólogos. Entonces tengo 6 posibilidades de hacer cuentas, porque son de divisiones de 2 de los lados. Entonces alguien dijo, bueno, le vamos a poner nombre a estas cosas. A esto lo voy a llamar coseno. A esto lo voy a llamar seno, es decir, al adyacente sobre la hipotenusa lo voy a llamar coseno. Al opuesto sobre el adyacente lo voy a llamar tangente. ¿Está? Bueno, entonces, si me fijo las letras de las cosas que yo estoy usando, fíjate que acá tengo un machitito para acordarme cómo a esta persona se le ocurrió llamar a esto. Seno opuesto sobre hipotenusa, ¿ves? S de seno, opuesto, la O, hipotenusa, la hipotenusa. Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Y para que te acuerdes, memorízalo así, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es seno, coseno, tangente y la definición de cada una de ellas. Entonces, para nuestro triángulo, así como llamamos a los lados, dijimos
que el seno va a ser y sobre rho, que el coseno va a ser x sobre rho y que la tangente va a ser y sobre x. Porque y es el opuesto, x es el adjunto y rho es el lado más largo. Siempre la hipotenusa no hay duda, pero el opuesto, si yo tomo el ángulo alfa, tiro una flecha de este arquito, ¿ves? Donde corta la flecha, ese es el opuesto. Entonces, bueno, este es el machetito que tenemos para usar. Y estas son las definiciones. Ahora bien, también podría definir las que son opuestas a esas. Por ejemplo, la inversa, o sea, cuando yo divida rho sobre i, a eso le voy a poner otro nombre que va a ser cosecante. Es decir, la inversa del seno es la cosecante. La inversa del coseno es la secante. O sea, si doy vuelta esto, pongo rho arriba y x abajo, a eso lo llamo secante. Si doy vuelta a la tangente, pongo este arriba y este abajo, la llamo cotangente. Con lo cual, nos va a quedar, a ver dónde lo escribí, es así. Seno es 1 sobre cosecante. Cosecante, acá está unido, cosecante es 1 sobre seno. Coseno es 1 sobre secante. Por lo tanto, secante va a ser 1 sobre coseno. Son funciones inversas. Esto también lo puedes ver escrito como seno y acá un menos 1 chiquitito arriba. Esto es lo mismo que esto, la escritura sería igual. Bueno, vamos a ver. Bueno, con tangente la inversa es la cotangente. Bueno, vamos a ver esto, cómo lo aplico para deducir la relación pitagórica. Bueno, pero antes de empezar te voy a contar algo. ¿Cómo uso con la calculadora la función seno? Por ejemplo, si vos, la calculadora, fíjate que tiene modos, una cosa que se llama modos, que te da grados en sexagesimal, que va a aparecer con una D, en radianes, que va a aparecer con una R, y en grado G. Y la cosa es tipo así, ¿no? O sea, vos sabés que en sexagesimal, si este es el ángulo cero, digamos, si esta acá, esta rayita de acá, la amplitud de este ángulo es cero, la amplitud, por ejemplo, de este ángulo sería 90 grados. Esto en sexagesimal. Después sería pi sobre 2, que estoy trabajando en radianes. Y sería 100 en los grados G. Creo que esto lo ponen así con más. Entonces, en general este jamás yo lo voy a usar, pero bueno, puede ser que es bastante piola, ¿no? Porque 100, 200, 300, 400, pero no sé por qué no se usan. Se suele usar este, estamos más acostumbrados a usar 90 grados al ángulo recto, que está acá, 180 a este ángulo, que es pi radianes, y la vuelta entera es 2 pi radianes, que es 360 grados. Bueno, vos la calculadora, si esto es secundario, generalmente la vas a usar acá, en DEL. Para verificar, pones modo y te va a aparecer DRG, bueno, elegís DEL. Y además, en el visor, arriba, chiquitito, te va a aparecer una cosa así de esta. Y si no, probás, pones seno 30, si me da 0,5 es porque está en DEL. Si me da cualquier otra cosa, es que no está en DEL. En la facultad sí, generalmente lo vas a usar en radianes. Bueno, pero eso queda para más adelante. Ahora, el seno, si pongo seno de 30, me va a dar 0,5. La cosecante es la inversa de este seno. O sea que voy a hacer 1 sobre 0,5 me da 2. La calculadora no dice cosecante. Bueno, no sé la tuya, pero la mía no dice cosecante. Entonces tengo que hacer, la cosecante para mí va a ser 1 dividido el seno. Y por otro lado, si yo sé que el seno de un ángulo es un valor y yo quiero ese ángulo que pongo acá, si estoy trabajando entre 0 y 90 grados, hago con la tecla que dice Shift, seno de 0,5 me va a dar 30. Si te da en grados, minutos y segundos, lo puedes usar con una teclita que viene así, grados, minutos y segundos. Vas entrando, por ejemplo, pones, si fuesen, por ejemplo, 30 grados, 5 minutos, 20 segundos, pones en 30, apretas esta tecla, en 5, apretas esta tecla,
y el 20 y apretás esta tecla. También esta tecla la usás en grados, minutos y segundos angulares y también en horas, minutos y segundos si la estás usando para tiempo, digamos, una escala semejante, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, si te dan algo con minutos y segundos, son malvados, te dan esto, tenés que entrarlo con esa tecla y después, bueno, seno de eso. Si tuviese que hacer seno de este ángulo, yo pondría seno, paréntesis, voy entrando el ángulo, después cierro el paréntesis igual. Si quiero al revés, si quiero el ángulo, hago Shift, que es una tecla que está en mi calculadora al menos, bien arriba a la izquierda, debajo del visor. Hago Shift, seno de 0,5 y me va a responder 30. Puede responderme, o sea, si pongo otro numerito acá, puede responderme algo así o me puede responder con coma. Haces Shift y esta tecla que va a dar grados, minutos y segundos. Bueno, dicho esto que es para calculadora, ¿cómo voy a usar esto en el caso de triángulo? Supongamos que me dan este triángulo, me dicen, acá tengo un triángulo de 45 grados, y voy a ver quién es el cateto opuesto. Si acá tiro una flecha, ¿ves? Me salió medio fea. Ahí, tiro una flecha, esto es el cateto opuesto en este triángulo. Este es el adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces, si yo me acuerdo el machete que SOHCAHTOA, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, dijimos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo sé que esto vale 10. En este caso yo no le puse unidades, ¿no? Pero puede ser 10 metros, 10 newtons, si estoy hablando de fuerzas, va a ser lo que sea. Yo no le puse unidades, pero vamos a suponer que vale 10. Y quiero saber cuánto vale X e Y en este triángulo rectángulo para que este ángulo sea 45. Entonces pongo, mejor yo me voy a fijar primero que lo que me dan de dato, en este caso, es la hipotenusa. Entonces, esta función y esta función tienen involucrado el dato, acá, en esta. Entonces voy a usar estas dos funciones, no necesito usar las tres. Lo cual no está mal, yo podría haber escrito seno, coseno y tangente, pero, esta no la usaría porque tendría dos incógnitas. ¿Ves? Si yo pongo tangente 45, esto sería opuesto sobre adyacente, o sea, sería, en este caso, X es el opuesto y el Y es el adyacente, porque así como lo nombré, o sea, no te acuerdes la formulita con las letras, vos acordátela con opuesto, adyacente, porque si te cambian el ángulo, en vez de darte este ángulo, te dan el de acá, esto te cambia. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, estos dos que están acá, no conozco ninguno, y yo no puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, voy a usar estas dos, porque tengo una sola incógnita. Entonces, fíjate que si lo despejo, pongo 10 por seno de 45 y esto me daría estos resultados. En este caso, el triángulo me dieron los dos iguales. Es un triángulo isósceles. Acordate que es isósceles, o sea que vos los triángulos los clasificás por los lados, por los ángulos. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo y que además es isósceles porque tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales. Bueno, volviendo a lo que estaba. A ver, acá, a las identidades trigonométricas. Si yo tengo este triangulito que está acá, vamos a ver un triangulito. Repito, voy a usar siempre esto de SOHCAHTOA para acordarme que seno es el cateto opuesto, que en este caso es Y, este es el opuesto al ángulo es como que tiro una flechita por acá y lo que corta del otro lado es el opuesto, está enfrentado. El adyacente está pegado al ángulo, que es el más chico, y la hipotenusa por descarte es más grande. Bueno, entonces, yo sé que si tengo este triángulo y a esto lo llamo Y y a este lo llamo X, el seno del ángulo es el opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo quiero despejar el Y, paso multiplicando la hipotenusa y me queda que Y es la hipotenusa por el seno del ángulo.
coseno del ángulo es adyacente, o sea, de los dos lados que están bordeando el ángulo más chico, el adyacente, sobre la hipotenusa. Despejo de acá me da ρ por el coseno. Lo que te acabo de decir ahora, siempre la hipotenusa, fíjate que es el más grande. Entonces, de esto siempre va a ser menor que 1, porque este siempre es más grande que la de arriba. Eso es un detallecito que vamos a usar mucho en trigonometría. Siempre el seno y el coseno son más chiquitos que 1. Bueno, entonces, si recordás el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras me dice que si yo tengo un triangulito y sumo el cuadrado de los lados, o sea, de los catetos, x al cuadrado más y al cuadrado, me tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Pues, por ejemplo, esto lo debes haber visto más de una vez. Si esto, por ejemplo, vale 3 y esto vale 4, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado me da 5 al cuadrado. Es decir, esto vale 5. Siempre puedo encontrar este como la suma de los cuadrados de los catetos y le saco la raíz cuadrada. Bueno, volviendo acá. X cuadrado más y cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Bueno, pero X lo había despejado acá. Es ρ por el coseno. Y es ρ por el seno. Como están elevados al cuadrado, ¿ves? El cuadrado se distribuye acá. O sea, el cuadrado de lo primero por el cuadrado del segundo. Entonces, fíjate que está acá y que está acá. Lo puedo sacar factor común. Si yo lo saco factor común y lo veo de un lado y del otro, lo puedo simplificar. O si es más fácil, lo paso dividiendo y lo simplifico y me da 1. O sea, por eso acá me va a quedar un 1. Entonces, la primera relación que vamos a ver, o quizás hasta la más importante, es esta, que se llama relación pitagórica. La vamos a hacer. Relación pitagórica. Entonces, esto déjalo escrito por ahí, porque para todos los ejercicios de identidades trigonométricas y para muchas otras cosas la vamos a usar. Otra relación es que si yo me acuerdo que la tangente, volviendo al triángulo, ¿no? Esto es y, esto es x, este era el ángulo. Entonces, la tangente era opuesto sobre adyacente, ¿no? Estas eran las... Entonces, la tangente era opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto es y, el adyacente es x. Y nosotros habíamos despejado en el punto anterior cuánto valía x y cuánto valía y. ¿Te acordás? Acá y acá. Entonces voy a sustituir eso acá. Simplifico, porque me queda ρ en los dos de nuevo, me queda 1 cuando simplifique, y me queda que la tangente es el seno sobre el coseno. Esta es otra de las relaciones pitagóricas que vamos a utilizar muchísimo. La cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto esto va a ser coseno dividido seno. Y ahora te voy a mostrar una pequeña identidad que también la puedo usar si ya la conozco para hacer ejercicios de identidades o de coseno. Y lo que vamos a usar es, por ejemplo, que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, esta es la relación pitagórica. Yo puedo dividir todo por seno cuadrado o por coseno cuadrado. O sea, dividir miembro a miembro, pero queda uniforme. Siempre y cuando sea distinto de 0. No puedo dividir por 0. Eso es considerando que coseno sea distinto de 0 o que seno sea distinto de 0. Entonces divido todo y esto se me cancela con esto. Me queda un 1. Entonces me queda seno sobre coseno, que es tangente al cuadrado. Coseno con coseno se me simplifica, me queda un 1. Y me queda 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, esto es una relación, otra relación entre funciones trigonométricas, que también la puedo escribir así, porque 1 sobre coseno es la secante. Entonces también la puedo escribir así. Esta también anótatela, anótate todo lo que estoy marcando, porque eso te va a servir todo para hacer identidades. Y de la misma manera que tengo esta, tengo esta, que también, bueno, si la querés anotar por las dudas de otra manera, también la puedes escribir como 1 sobre el seno cuadrado. O puedes escribir, si querés, seno cuadrado de alfa igual a 1 sobre
este es un perdón. Cotangente al cuadrado más 1. O sea, todas estas te van a servir después, pero si no, estas que están así recuadradas mejor. Y lo último que voy a poner en este video es las funciones de ángulos complementarios. Complementarios son dos ángulos que sumados me dan 90 grados. Y esto va a pasar que la suma de estos dos ángulos siempre es 90, porque la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar 180. Entonces, como esto me da 180 y uno de estos es de 90, estos dos tienen que sumar 90. O sea que alfa más beta va a sumar 90 grados. Por lo tanto, hay cierta, como es el mismo triángulo, hay cierta relación entre las funciones trigonométricas de este ángulo y de este. Porque vos fíjate, si yo digo seno de alfa, ¿qué es igual? Seno de alfa es su opuesto, el opuesto de este alfa es este y, o el opuesto de este beta es este x. O sea, el opuesto está cambiando según lo mire de acá o lo mire de acá. Es el opuesto alfa o el opuesto beta. Entonces, el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Pero el seno de beta es el opuesto de él, que es x, que es el adyacente de alfa. ¿Ves? O sea, me cambia quién es el opuesto y quién es el adyacente según mire de un lado o de otro. Es x sobre rho. Cuando hago el coseno, es x sobre rho, es el coseno de alfa, pero es el seno de beta. Entonces, estos dos son iguales. O sea, lo que estoy viendo, el seno de beta es igual al coseno de alfa. Y de la misma manera, el coseno de beta es igual al seno de alfa. Y de la misma manera, tangente de beta es igual a la cotangente de alfa. O cotangente de beta es tangente de alfa. O sea, estoy viendo como cofunción, porque son complementarios. ¿Ves? Uno está relacionado con el otro. Cuando acá dice seno, acá dice coseno. Cuando dice coseno, dice seno. ¿Sí? Entonces, lo que se verifica, si te fijas todas las posibles relaciones, es más o menos esto, ¿no? Que uno está relacionado con el otro. O sea que, por ejemplo, que el seno de alfa, que es igual al coseno de beta, lo puedo escribir de esta manera. Seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa, porque despejo beta de esta suma, porque son complementarios. Y estas son las relaciones de ángulos complementarios. Es decir, que siempre un ángulo está relacionado con su ángulo complementario y serían como las funciones que están relacionadas. El seno con el coseno con el seno, la tangente con la cotangente. La secante, por ejemplo, la secante de alfa, y no la escribí, pero es la inversa del coseno, va a estar relacionada con la cosecante de 90 menos alfa. La cosecante de alfa va a ser igual a la secante de 90 menos alfa. O sea, están relacionadas con estas funciones de ángulos complementarios, ¿no? O sea, unas con las otras. Esto también lo voy a hacer. Bueno, por ahora en este video no voy a poner nada más, porque voy a hacer todas las identidades que haga, todos los ejercicios que haga en los videos posteriores, van a ser basadas en estas propiedades. Por ahora esto lo dejo acá. Después voy a hacer algo más ampliado ya para los que son del ciclo básico de la facultad o para los que están en escuelas técnicas que hacen cosas más raras. Bueno, por ahora este video creo que ya está. Suerte.